Buenas noches, vamos a iniciar nuestra clase de formulación y evaluación de proyectos de este día. Pero antes vamos a dar unas indicaciones. Durante esta semana, además de esta clase que vamos a recibir, que es la clase normal de la semana, vamos a acompañar la enseñanza del tema con unos videos que ustedes van a tener que ver que ya están allí disponibles en el aula virtual. Además de eso, para poder, digamos, entender mejor el tema, vamos a hacer un trabajo práctico, el cual pues va a aparecer en la secuencia de aprendizaje. Además, pues va a quedar disponible un foro de consulta para que ustedes puedan en determinados momentos hacer cualquier consulta referente pues al tema que vamos a discutir. Vamos entonces a pasar al tema de hoy. En el tema de hoy vamos a tratar de contestar una de las preguntas que más se enfrenta pues cuando estamos haciendo un proyecto, ¿no? ¿Con qué capacidad instalada debe iniciar su operación un proyecto? Y cómo ésta debería variar durante su vida útil, ya que no podemos imaginarnos nosotros un proyecto con una capacidad instalada demasiado grande, ¿no? Que nos pueda durar por muchos años, sino que tenemos que pensar en lo que va a costar al proyecto hacer esta situación por la cuestión de las inversiones, por espacios o por la demanda que nosotros estamos poniendo a prueba en el proyecto, a qué demanda el proyecto quiere caminar, ¿no? Veamos entonces cómo la capacidad instalada se convierte pues en una estrategia. Si nosotros proyectamos que nuestro proyecto va a funcionar con una capacidad total, o sea, una capacidad instalada alta, entonces pues la demanda proyectada la vamos a hacer pues para muchos años, ¿no? No es recomendable, puede ser muchos años, pues aquí en el gráfico pues nos aparece un montón de años, ¿no? Pero normal es hacerla 5 y a 3 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos máxima capacidad es imaginándonos la capacidad de la última cantidad de demanda proyectada. Entonces, aquí estamos hablando de una capacidad instalada de este nivel, ¿no? El proyecto va a empezar a crecer con función del tiempo y la capacidad ociosa que se da al inicio entre la demanda y la capacidad instalada va a ir cada vez pues disminuyendo menos, ¿no? Esta estrategia es cuando nosotros queremos iniciar el proyecto a gran capacidad. Otra estrategia es que el proyecto camine pues de una manera escalonada. Aquí podemos ver pues que tenemos la misma demanda. Y la demanda pues se proyecta en función del tiempo. Pero el proyecto pues nos lo vamos imaginando una cantidad suficiente para cubrir, digamos, los primeros 3 años. Luego crecemos un poquito en capacidad para cubrir los otros 3 años y así vamos subiendo pues a medida pues de poder ir cubriendo la demanda a través de una expansión escalonada ya programada.
es cuando, digamos, enfrentamos pues una, una proyección que va a ir creciendo con respecto pues a la demanda. Cuando un proyecto no tiene suficiente dinero, digamos que no vamos a tener nosotros un proyecto para cubrir toda la demanda, entonces vamos a empezar nosotros con una demanda abajo de de la demandada, ¿no? Una capacidad instalada abajo y vamos a ir subiendo de a poquitos en función del tiempo, ir cada vez subiendo un poco a medida que el proyecto va progresando, hasta va a haber un momento en que el proyecto va a alcanzar pues la capacidad, la demanda proyectada, ¿no? En ese caso, pues el proyecto para esta estrategia, el proyecto va caminando según va, digamos, según el proyecto va caminando, según pues la demanda va siendo cubierta, ¿no? Aunque sea pues que tengamos pues una capacidad inicial baja, pero poco a poco pues el proyecto va alcanzando pues su demanda. La otra pregunta importante que tenemos que hacernos en lo que es la parte del estudio técnico del proyecto es la que se refiere a la localización del proyecto. La localización del proyecto nos dice en qué momento el proyecto pues va a ubicarse, a dónde va a ser el lugar en que el proyecto pueda ubicarse. El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando, en todo caso, una mayor utilidad o minimización de los costos. Y cuando nosotros hablamos de localización, esta comprende dos tipos de estudio, el que se llama macrolocalización y el que se denomina microlocalización. ¿Qué es la diferencia entre estos? Imaginémonos, por ejemplo, que un proyecto viene hacia Centroamérica y a nivel macro va a seleccionar cualquiera de los países de Centroamérica que le ofrezca mayor ventaja al proyecto. A eso se llama macrolocalización. Pero determinado ya el lugar, el país donde el proyecto va a funcionar, entonces tenemos que realizar pues la microlocalización, o sea, donde definitivamente el proyecto debe ser ubicado. Por ejemplo, si el proyecto dice, bueno, pues el proyecto va a funcionar en la en el país de Guatemala, entonces ya seleccionado el país, decimos, bueno, pues, pero ¿en qué parte de Guatemala vamos a poner el proyecto? Va a ser en Ciudad de Guatemala, va a ser en Antiguo Guatemala, va a ser en Quetzaltenango, en Huehuetenango. ¿A dónde va a ser el proyecto? Si fuera en El Salvador, seleccionamos el país de El Salvador, pero ¿dónde se va a hacer la microlocalización? Lo vamos a poner en el departamento de Santana, lo vamos a poner en el departamento de San Miguel o en San Salvador, a dónde ir a hacer la microlocalización del proyecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de macrolocalización, estamos hablando de el lugar seleccionado para colocar el proyecto de una manera macro. Y cuando hablamos de microlocalización, es cuando estamos seleccionando el lugar específico donde el proyecto va a estar localizado. Ahora, para tomar la decisión de si nosotros, ¿qué hacemos para que el proyecto pues pueda ubicarse de acuerdo a criterios técnicos? Entran los elementos que se llaman las fuerzas locacionales. Estas fuerzas locacionales son aquellas fuerzas que se tienen que analizar para ver la conveniencia de seleccionar el lugar donde el proyecto va a ser colocado. Por ejemplo, una de las fuerzas es la ubicación de los consumidores o usuarios. Significa
que el proyecto tiene que estar pues cercano al mercado, ¿no? Con los consumidores. Otra fuerza es localización de las materias primas y demás insumos, que el proyecto no tiene que estar tan alejado de sus materias primas e insumos que necesita para desarrollarse. Otra de las fuerzas locacionales es cuál es la condición de las vías de comunicación y medios de transporte. Existen carreteras, existen aeropuertos, cómo se mueve la mercadería en ese país, por tren, por furgón, por camiones, cómo es que se realiza. Así como, así como también se tiene que ir pensando en la infraestructura y los servicios públicos disponibles con que se cuenta pues en la población, ¿no? En que se va a ubicar el proyecto. Otras fuerzas locacionales son las políticas, los planes o programas de desarrollo que tiene un país para aceptar nuevos proyectos, ¿no? Así como también normas y regulaciones específicas del proyecto en sí. Por ejemplo, si es un proyecto que tiene que ver con el aspecto salud, hay que ver pues cuáles son las normas y regulaciones específicas sobre la salud que se van a tener en el proyecto, ¿no? Así como también se tienen que tomar en cuenta los intereses y presiones de las fuerzas sociales y comunitarias, a manera de ver pues si el proyecto va a ser bien recibido o va a tener pues sus objeciones de parte de la comunidad. También cuáles son las tendencias de desarrollo del lugar donde vamos a poner el proyecto. Es un proyecto donde es un lugar donde hay bastante plusvalía, donde se va a ir desarrollando en función del tiempo. Nosotros pues tenemos que ir viendo pues esa situación del proyecto, ¿no? También otro de los elementos importantes cuando hablamos de condiciones climáticas, ambientales y de salubridad. Por ejemplo, si nosotros pues queremos hacer un proyecto de exportar flores exóticas hacia los países de Europa, las condiciones climáticas van a ser un factor primordial para tomar en cuenta en la selección del proyecto, ¿no? Así como también las condiciones ecológicas. ¿Cuáles son las restricciones ecológicas que se dan en la región para poder abrir un proyecto? También tenemos que ver cuál es la presencia de actividades empresariales conexas y de servicios auxiliares. Esto nos manda a investigar, pues, si hay empresas similares a las que nosotros queremos montar ahí en la región, ¿no? Eso nos dice, pues, que si hay otras empresas que tienen sus actividades en la región, pues, entonces la región, pues, es aconsejable para poner, pues, nuestro proyecto, ¿no? También, pues, otra de las fuerzas locacionales es el stock de capital humano, para ver si la necesidad del recurso humano que nosotros requerimos va a estar disponible. Aquí, pues, recuerden el caso que aquí en El Salvador, cuando vino la empresa Dell y colocó su call center, ¿no? La empresa se tuvo que retirar del país porque nunca logró llenar las plazas, pues, que se necesitaban para echar a andar el call center. No habían suficientes personas que hablaran inglés fluidamente para poder trabajar en un call center, ¿no? Entonces, pues, las empresas tienen que ver, pues, si hay un stock de capital humano disponible para poder funcionar. Así como también cuál es el costo del transporte de insumos y productos. ¿Cuánto va a costar llevar los insumos hacia el lugar del proyecto? Esto es muy importante, por ejemplo, en la fabricación del azúcar, ¿no? Los ingenios azucareros, pues, siempre están pendientes de colocarse en un lugar cercano al abastecimiento de caña, pues porque es muy caro que el transporte de los insumos hacia el ingenio. También tenemos que pensar en otro tipo de fuerzas locacionales como disponibilidad y costo de algunos recursos como la mano de obra, las materias primas, energía eléctrica y los combustibles, el agua, si hay disponibilidad de agua. Y también, pues, disponibilidad y costo de recursos también como el terreno, cuánto cuesta el metro cuadrado en la región donde queremos poner el proyecto.
hay una región donde sea más económico, entonces tenemos que tomar en cuenta pues el costo del terreno. Si hay instalaciones físicas, por ejemplo, hay empresas que no quieren invertir en tener sus propias instalaciones, entonces ven si hay digamos, zona franca donde pueden instalar su fábrica o su unidad de servicio. Así como también, pues, cómo son las comunicaciones en la región donde se va a poner el proyecto. Existe telefonía, existe internet, existen todos los medios adecuados de comunicación para que el proyecto, pues, se ubique en si uno de esos elementos importantes son las comunicaciones, pues, no vaya a tener problema de hacerlo, ¿no? Ahora, el proyecto, pues, también va a tomar en cuenta la topografía del terreno, ¿no? La topografía del terreno, pues, nos va a indicar si existe, pues, el lugar adecuado para poner el proyecto. La calidad de los suelos, si el suelo es adecuado, por ejemplo, si el proyecto es agraria, de, de orden agrícola, pues, sí va a haber una calidad, pues, de suelos suficiente para hacerlo, ¿no? Consideraciones ecológicas. También pues tenemos que estar tomando en cuenta cuáles son los aspectos ecológicos que se van a tomar en cuenta en el proyecto. La ubicación de la competencia. ¿Cómo va a ser? Pues la ubicación de la competencia alrededor del proyecto. A manera pues de ver quiénes van a ser pues las fuerzas que vamos a enfrentar con las competencias, ¿no? Así como también tenemos que ver cuáles son nuestras limitaciones tecnológicas. Si la competencia ubicada cerca del proyecto, pues tiene tiene mejores tecnologías que las nuestras, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que pensar en eso, pues. Si si digamos, si las limitaciones tecnológicas, pues, no funcionan y nos permiten, pues, a nosotros, pues, entrar en desventaja en el proyecto. Así como también cuál es la circulación y tránsito del personal. El personal que va a trabajar en el proyecto va a poder ubicarse y circular pues adecuadamente. Entonces, pues, esto va a garantizar pues que el proyecto funcione de una manera pues adecuada. La mejor forma de hacer el análisis de decisión sobre la localización del proyecto es por el que se conoce como método cualitativo por puntos. Este método cualitativo por puntos es una forma, pues, de calcular el, el proyecto a manera, pues, de que se pueda, pues, que el proyecto camine de una manera, pues, en que sea, pues, fácil, pues, tener una forma de hacerlo. Y por eso, pues, se hace a través del método cualitativo por puntos. Nos vamos a trasladar, pues, la parte teórica y lo vamos a explicar, pues, en el cuadro, pues, de localización por puntos, ¿no? Que es muy sencillo de organizar y a poco lo vamos a entender. Por ejemplo, en los factores relevantes, aquí vamos a colocar los factores locacionales que son más importantes para el proyecto. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos. Costo del transporte de los insumos, costo del transporte de los productos, disponibilidad de la mano de obra, la disponibilidad de materias primas, el costo de la vida de la región, las tarifas de servicios públicos, las facilidades de comunicación, la disponibilidad de agua, los espacios disponibles para expansiones, los costos de arrendamiento, la posibilidad de deshacerse de los desechos y la actitud de los vecinos con respecto al proyecto. Entonces aquí vamos a tener nosotros pues los diferentes factores relevantes. Ahora, a estos factores relevantes les vamos a asignar un valor que sumados nos tiene que dar 1. Por ejemplo, al costo del transporte le puedo dar 0.010.
A la disponibilidad de mano de obra le puedo dar 0.015, al costo de vida 0.018 y así le voy a dar un peso asignado a cada uno de los factores. Lo importante es que al sumar el peso de todos los factores, nos sume 1, ¿verdad? Con exactitud nos sume 1. Ahora, para poder analizar la localización del proyecto, vamos a tomar en cuenta 3 alternativas. Para el ejemplo, tenemos alternativa A, alternativa B y alternativa C. Aquí vamos a poner la calificación de 0 a 100. Por ejemplo, si en el lugar A el costo del transporte de insumos es económico, le vamos a poner una buena calificación. Le vamos a poner, por ejemplo, un 80. Si en el lugar B el costo del transporte de insumos es caro, entonces le vamos a poner un 50. Y en el lugar C, si el costo de transporte de insumos es mediano, le vamos a poner por un 60. Así vamos a poner a cada uno de los factores relevantes, vamos a colocar pues una cantidad pues que va a ir de 0 a 100 a manera pues de poder ponerle una valoración. Aquí no importa, aquí no hay ninguna suma de esto, sino que únicamente sirve para diferenciar a dónde es más conveniente esta actividad. Por ejemplo, el costo de la vida. Si el costo de la vida es más conveniente en la alternativa A, le vamos a poner un número alto. En la B, si es un costo más o menos normal, le vamos a poner unos sus 50, digamos. Y si en la alternativa C el costo de la vida es muy caro, le vamos a poner por una numeración baja, por un sub 40. A manera pues de que el valor 100 significa donde es más conveniente poner el costo de la vida. Ok, cuando ya hemos nosotros calificado cada una de las alternativas con respecto a los factores relevantes, entonces vamos a multiplicar el peso asignado por la calificación. Vamos a calificar el peso asignado por la calificación y entonces nos va a dar lo que se llama la calificación ponderada. Esta calificación ponderada es el resultado de multiplicar la calificación dada en número por el peso asignado. Y así pues hacemos la calificación ponderada para cada una de las 3 columnas, la de la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C. Aquí sí es importante hacer la suma. Sumamos la calificación ponderada y aquella alternativa donde la calificación ponderada sea mayor, entonces ese es la alternativa que más nos conviene a nosotros tomar en cuenta. O sea, la que me da mayor puntaje significa la que debo de tomar en cuenta, ¿no? Entonces eso es lo que me genera pues la calificación pues ponderada. La suma de esas nos va a generar pues va a generar cuando hemos logrado pues
la localización final, decimos nosotros, bueno, pues hemos hecho la, la localización del proyecto de su manera macro localización. Luego, esta misma técnica utilizamos cuando queremos, digamos, cuando queremos realizar pues la microlocalización. Hacemos el mismo proceso de cálculo, determinamos los factores relevantes, le damos un peso asignado a cada uno de los factores, establecemos las alternativas de localización, le damos una calificación a cada una de las alternativas por factor relevante, procedemos a la multiplicación del peso asignado por la calificación, obteniendo la calificación ponderada, y así pues logramos nosotros pues obtener y así pues hacemos también el proceso de localización. Vamos a suspender un momentito que hay un problema de conexión.
Bueno, vamos a pasar a analizar ahora lo que se llama el proceso tecnológico del estudio técnico, que también se le conoce como la ingeniería del proyecto, que es la determinación del proceso. El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. Toda función de producción, ya sea de un bien o un servicio, va a estar determinada, pues, va a estar determinada para poder hacerse a través de un proceso. Por ejemplo, si lo que voy a hacer es un bien manufacturado, va a haber una serie de operaciones y el involucramiento de una serie de máquinas y una tecnología para poder determinar el bien. En caso de que fuera un servicio, va a haber un proceso de pasos en el cual pues yo voy a poder obtener al final un servicio. Por ejemplo, obtener una licencia. Va a ser una serie de pasos que yo voy a dar para poder obtener una licencia. Para poder tener una comida, va a ser una serie de pasos en los que tengo que dar para yo poder obtener pues una comida. Así como también pues vamos a tener la situación de, vamos a tener la situación de que si yo quiero, por ejemplo, digamos, cambiar un cheque, igual pues voy a tener que dar una serie de pasos para eso. Entonces, todo proceso para fabricar un bien o un servicio se va a hacer a través de una serie de pasos o actividades. Esto es lo que se llama, pues, su proceso, ¿no? Entonces, su proceso va a ser esta serie de actividades que se tienen que hacer ordenadas de una manera lógica y secuencial. ¿Y qué comprende? Pues la parte de ingeniería del proyecto. Bueno, pues en esta parte vamos a ver dónde está lo que es la selección del proceso de producción, donde están las memorias de diseño del proceso, donde están escritos, digamos, los pasos que hay que dar, el procedimiento que hay que hacer, los planos, pues, que hay que cumplir cuando se trata de realizar, pues, una actividad. Un presupuesto preliminar que nos dice cuánto va a ser la inversión para poder llevar a cabo pues, este proceso. Y se va a involucrar mano de obra, y se va a involucrar gasto de fábrica, insumos. Tenemos que tener un presupuesto preliminar. Así como también, pues, tenemos que tomar en cuenta lo que son las especificaciones técnicas a cumplir, que son, digamos, las establecidas para lograr la calidad del producto. También pues una distribución del terreno donde se van a desarrollar este proceso, donde van a estar ubicadas las diferentes partes del, del lugar, ¿no? Y también tenemos que realizar pues lo que es un cronograma de ejecución. ¿En qué tiempo se debe realizar el proyecto? ¿Cuándo vamos a iniciar y cuándo vamos a terminar? Algunos de los factores que inciden para poder escoger la tecnología del proyecto está su financiamiento, ¿no? No es lo mismo, pues, tener máquinas, herramientas normales que máquinas, herramientas de alta tecnología, ¿no? Van a ser mucho más caras que las primeras. La localización, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar, pues, ubicar allí el proyecto? El tamaño y la evolución futura. ¿De qué tamaño debe ser, pues, el proyecto para poder, cumplir la demanda futura? Economías de escala, qué economías de escala se van a dar, vamos a hacer subproductos del proyecto o solamente nos vamos a dedicar a un solo producto, así como también uso y costumbres de la región y condiciones ambientales que tenemos que cumplir. Todo esto pues
tienen que ver pues con la tecnología a emplear. También pues las características del producto. Si es un producto de avanzada o un producto tradicional, ¿no? Los requerimientos de disponibilidad de insumos, si vamos a poder adquirir pues la materia prima y los insumos a utilizar en el desarrollo y fabricación del producto, ¿no? La facilidad del proveedor, si el proveedor nos puede despachar a tiempo, si el proveedor es cercano, si el proveedor nos da crédito, tenemos que ver cuáles son las facilidades del proveedor, así como también si existen más de algún proveedor para no depender de uno solo. También obsolescencia y expectativa de permanencia en el mercado de la tecnología. Ver si la tecnología que vamos a utilizar pues no se vuelve obsoleta a corto plazo, sino que nos va a durar por varios tiempos para nosotros poder desarrollar nuestro proyecto. Así como también pues tenemos que ver cuáles son las políticas de empleo de la región donde el proyecto va a estar desarrollándose, ¿no? Si existe pues un buen código de trabajo. También tenemos que ver cuáles son las políticas arancelarias en caso de que tengamos que importar maquinaria y equipos, cuáles son los aranceles que hay que pagar. El control ambiental, cuáles son las leyes de control ambiental que nosotros tenemos que crear pues para poder estar desarrollando el proyecto, ¿no? Así como también pues las normas de SSGO o seguridad industrial que el proyecto tiene que cumplir para poder pues desarrollarse de una manera pues adecuada. Entonces, ¿cuál es el contenido básico de lo que se conoce como la ingeniería del proyecto? El examen de los objetivos específicos. ¿Qué significa? El problema o necesidad que el proyecto pretende solucionar. La definición del producto. Aquí nos da la naturaleza, las características, la composición, la calidad, la forma de presentación, el embalaje y la distribución, entre otras, del producto que vamos a desarrollar. El diseño y descripción del proceso productivo, la tecnología, las operaciones, la maquinaria a utilizar, etcétera, etcétera, como vamos a desarrollar pues el producto, ¿no? Y el proceso y tecnología lo vamos nosotros a poner juntos en una matriz que se llama matriz de tecnología. En la parte izquierda de la tabla aparece símbolo, ¿no? Aquí está una serie de símbolos utilizados pues para la descripción de procesos. Por ejemplo, aquí aparecen tres. El triángulo que significa almacenamiento de materias primas, de materiales, significa algo que está en bodega. La flecha que significa que hay un traslado, hay un transporte importante, por ejemplo en este caso de la bodega hacia las áreas de fabricación. El círculo que significa que es una operación, en este caso pues la operación de cortado. Vamos a describir pues este proceso tratando de poder entender pues esta matriz de tecnología. El símbolo que me está indicando que es un almacenamiento. Ok, materia prima en bodega. Nos están diciendo que la materia prima está en bodega, ¿no? Luego pues tenemos la descripción que dice que está almacenado en contenedores de 25 kilos. Contenedores de 25 kilos. Máquina o equipo significa que el producto pues está almacenado en estantes. Tecnología, aquí en este caso la tecnología es manual. O sea que el almacenamiento en contenedores se sube a los estantes de manera manual, ¿no? El número de máquinas significa que tenemos 64 estantes en los cuales pues colocamos la materia prima. Y la velocidad no aplica porque los estantes son estáticos pues y no hay forma pues de que se muevan, ¿no? La siguiente símbolo es la flecha, ¿no? Esa es la operación de traslado que significa transporte, significa llevar una cosa de un lugar a otro. En este caso, pues el traslado, estamos hablando de traslado-fabricación. Y nos dice que los materiales son llevados a producción
a través de una máquina o equipo. En este caso es un montacarga. La tecnología en el montacarga es semiautomático, ¿no? Porque puede ser, es un equipo que necesita ser manejado por alguien, ¿no? El número de máquinas, pues, es 3, ¿no? Significa que tenemos 3 montacargas. Y corren a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Vamos a al siguiente símbolo, que es el círculo, que estamos hablando de operación cortado, ¿no? Cortado 1. La madera se corta según medidas especificadas. La máquina o equipo utilizada es una sierra eléctrica. La tecnología es semiautomática porque estamos hablando de que la sierra tiene que ser manejada por una persona. El número de máquinas dice que hay 4. Y la velocidad, la máquina hace 30 cortes por hora. La siguiente operación es cortado 2 y usamos siempre el símbolo del círculo. Aquí la madera se corta según especificaciones y se hace con una sierra caladora. La tecnología también es semiautomática porque necesitamos que la sierra sea manejada por una persona y el número de máquinas son 2 máquinas y la velocidad de la máquina es de 40 cortes por hora. Para representar un proceso lo tenemos que dibujar y lo tenemos que dibujar por medio de símbolos. A esto se llama diagramar. Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones de todo tipo por medio de símbolos. Eso es diagramar. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de término. Significa pues que cuando voy a dibujar un diagrama, voy a tener un inicio y un final. Un diagrama de flujo es una forma esquemática de representar ideas y conceptos en relación. A menudo se utiliza para especificar algoritmos de manera gráfica. Se conocen como diagramas de flujo aquellos gráficos representativos que se utilizan para esquematizar conceptos vinculados a la programación, la economía, los procesos técnicos, tecnológicos, la psicología, la educación y casi cualquier temática de análisis. ¿Cuáles son los símbolos usados en los diagramas de flujo? La Asociación Americana de Ingenieros Eléctricos, que sus siglas significan ASME, ha hecho pues una serie de simbología para identificar los procesos. Así como también la American National Standard Institute, que se conoce como la ANSI, también ha hecho pues una serie de símbolos. La Organización Internacional para la Estandarización, o sea, la ISO, también ha hecho pues unos símbolos. El Instituto Alemán de Normalización, DIN, pues también hace eso. Entonces, los símbolos, pues, son aquellos que son hechos para poder hacer diagramas, ¿no? Aquí tenemos, pues, la simbología utilizada por la norma ASME, o sea, de la Sociedad Americana de Ingenieros, ¿no? Esta sirve para dibujar diagramas de procesos productivos. Y son los siguientes, ¿no? El círculo, que significa una operación, indica las principales fases del proceso, método, procedimiento, ¿no? El cuadrado, que significa una inspección, indica que se verifica la calidad y la cantidad de algo. La flecha, que significa desplazamiento o transporte, indica el movimiento de los empleados, material y equipos de un lugar a otro. La D, que significa depósito provisional o espera, indica demora en el desarrollo de los hechos. El triángulo invertido, que significa almacenamiento permanente, que indica el depósito de algo, pues un documento, información, materias primas, insumos que están pues almacenados en algún lugar. La ANSI genera otro tipo de símbolos
que son utilizados para hacer diagramas administrativos, lo que nosotros conocemos como los flujogramas. Y los símbolos más utilizados son el primer símbolo, que es como una elipse, que indica inicio o término, indica el principio o el fin del flujo. El cuadrado que indica la actividad, aquí es el lugar donde se escribe la actividad que se está desarrollando. El que sigue significa que es un documento. Este representa cuando tenemos que emitir un documento. Se utiliza esa simbología. Luego sigue el rombo, que significa decisión o alternativa. Aquí pues cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. El triángulo, que significa que se va a archivar. Luego el otro símbolo aquí, mostrado abajo, pues significa un conector. Y es conector de página. Significa cuando estamos haciendo un flujograma y se nos acabó el espacio al final de la página. Entonces tenemos que continuarlo a la par, ¿no? En una columna a la par. Entonces utilizamos pues el conector de página, ¿no? Representa una conexión enlace con otra hoja diferente en la que continúa el diagrama de flujo. Luego está el conector, que representa una conexión enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo, ¿no? Cuando cambiamos de página, pues entramos a hacer el diagrama, el conector de flujo. La norma ISO 9000 también pues ha creado su propia simbología para poder dibujar diagramas. Y aquí pues ahí lo pueden ver, pues ha hecho prácticamente una comunión entre los símbolos ASME y los ANSI, ¿no? A manera pues de reflejar en una sola simbología, pues, para poder hacer los diagramas que necesitemos. El círculo, que significa operación, el cuadrado, que significa inspección, el círculo inmerso en un cuadrado, que significa una operación o inspección, que significa operación combinada, la flecha, que significa transporte, la D, que significa una demora o una actividad que tiene que retrasarse por algo, el rombo, que es una toma de decisiones, y el triángulo, que significa entrada de bienes materiales al proceso de un almacén. La DIN alemana también tiene su propia simbología, pues aquí se los pongo pues para que los conozcan, aunque no es pues muy utilizado, pues esto no es muy utilizado. Pues. Este tipo de simbología lo utilizan más que todo los alemanes. ¿Cuál es el uso de la simbología? Primero pues se analiza el proceso en su secuencia, tenemos que sentarnos a observar el proceso. Luego se recopila la información necesaria. ¿Qué se hace en esa operación? ¿En qué consiste la operación? ¿En qué máquina se hace? ¿Qué actividad se hace? ¿Qué documento se utiliza? Hay que llenar un formulario. O sea, tratar de recopilar toda la información necesaria que se tenga. Luego se selecciona el tipo de simbología a utilizar, que tiene que ir acorde a la actividad que vamos a describir. Y luego se elabora el diagrama de proceso, el diagrama o flujograma, ¿no? Cuando nosotros vamos a describir un proceso productivo, construimos lo que se llama un diagrama de proceso. Y cuando vamos a desarrollar un proceso administrativo, entonces utilizamos el nombre de flujograma. Y con esto, pues, teniendo ya la información, pues se construye la matriz de tecnología del proceso, la cual, pues, como vimos en el ejemplo, recoge toda la información necesaria para tener una descripción detallada del proceso. Proceso y tecnología. Cuando hablamos de que vamos a necesitar aplicar una tecnología o un proceso, necesitamos saber detectar si se va a utilizar una máquina o un equipo, ¿no? Y eso pues lo hacemos a través del número de máquinas. El número de máquinas pues se va a calcular dividiendo la demanda proyectada en la capacidad instalada de cada máquina.
y la capacidad de cada máquina la tenemos que calcular en base a su velocidad por hora. Por ejemplo, si una máquina hace 10 piezas por hora, al final de un día se espera que en las 8 horas haya hecho 80 piezas por hora. Si la empresa trabaja 5 días a la semana, pues entonces van a ser las 80 piezas por los 5 días, van a ser 400 semanas. Y así pues vamos a ir calculando por mes hasta llegar por año, pues porque la capacidad instalada de producción se calcula anual, se calcula por año. Con el cálculo del número de máquinas y las velocidades de los procesos, se trata de balancear el proceso de producción a manera de ir eliminando lo que son los cuellos de botella. Cuando el proyecto está definido en su proceso, es necesario establecerlo en forma ordenada y secuencial las operaciones y actividades que hay que realizar para completar el proceso. En base a la demanda proyectada y capacidad instalada calculada, para ello se hace uso del cuadro de procesos y tecnologías. Vamos a dejar aquí la clase de este día porque vamos a pasar para la próxima clase pues a realizar pues el otro tema. Gracias por su atención.